Avanzamos entonces en nuestra enseñanza dando gloria al Señor como siempre, exaltando su nombre. Soli Deo Gloria, esa es una de las grandes máximas de los 5 puntos reformados, ¿no? Solo a Dios se le debe la gloria, solo a Él se le debe exaltación y alabanza y a nadie más que a Él. Vamos a seguir entonces dando consecución a nuestra enseñanza, a lo que ha venido siendo esta serie acerca de la oración sacerdotal de Jesús, que como ya sabemos lo encontramos registrado dentro del capítulo 17 del libro de Juan. Y hoy vamos a estar tratando específicamente los versículos del 9 al 11. Son los que estaremos asistiendo y explorando un poco el día de hoy. Vamos entonces a entrar en su gloriosa palabra para que desarrollemos esta preciosa enseñanza. Dice entonces Juan 17, versículos del 9 al 11, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me distes, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y todo lo tuyo es mío. Y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy yo en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Bien, luego de que Cristo cierra esa primera etapa de la oración, donde lógicamente nos enseña algo muy importante que todos debemos poner en práctica en nuestras oraciones. Cuando nosotros vamos a acercarnos al Señor en oración, cuando nos vamos a acercar a tener nuestro tiempo de intimidad con Él, uno no debe comenzar pidiéndole a Dios. O sea, no cometamos ese error. Creo que aquí Cristo nos está dejando un modelo perfecto de cómo debemos nosotros orar. Y Él inicia antes de comenzar a pedir, de rogar, de hacer cualquier tipo de petición o demanda, lo primero que Él hace es adorar a Dios, darle gloria a Dios, exaltar su santo y bendito nombre. Entonces, luego de que Él da gloria al Señor, inicia entonces esa segunda etapa, que es la del ruego, donde nosotros comenzamos a darle a conocer al Señor nuestras peticiones, nuestras necesidades, que no es que Él no las sepa. El Señor conoce todas las necesidades que nosotros tenemos. Él sabe incluso antes de que le pidamos lo que Él nos va a pedir, incluso de que antes nos imaginemos qué cosa le vamos a pedir, ya el Señor lo sabe porque Él es conocedor de todas las cosas. Cualquiera en este punto pudiera preguntarse, ¿y si Él lo sabe, para qué oramos entonces? ¿Por qué oramos si ya el Señor sabe lo que le vamos a pedir, sabe cuáles son nuestras necesidades, sabe de cuáles son las cosas que nos aquejan, etcétera? Bueno, oramos porque la oración no se limita solamente a pedir. La oración es un medio de comunicación directa con Dios, y cuando nosotros estamos orando, estamos teniendo un nivel de comunión con nuestro Señor. Así como nosotros establecemos relaciones sociales, relaciones familiares, y nosotros los que estamos casados, por ejemplo, que tenemos años ya en un matrimonio y tenemos a nuestra pareja, la manera en cómo nosotros podemos conocernos es teniendo esa cercanía en intimidad, donde compartimos ideas, donde ella conoce sobre mi vida porque le comento sobre algunos de los episodios de mi vida, donde ella me cuenta los suyos, y de la misma manera como lo hace un padre con un hijo, de tal suerte entonces que la oración es sumamente importante, y aunque Dios sabe todas las cosas, Él quiere que nosotros siempre tengamos este tiempo de comunión con Él, porque es justo en ese momento donde nosotros tenemos una intimidad muy profunda con el Señor. No es el único momento, lógicamente. Nosotros tenemos comunión con Dios cada vez que estudiamos las Sagradas Escrituras. Quizás este sea uno de los momentos de comunión más profundos y más importantes de todos. Tenemos comunión con Dios incluso en el mismo momento cuando estamos cumpliendo los mandamientos, porque en el momento que nos ejercitamos en la palabra de Dios, que nos ejercitamos en la obediencia, lógicamente estamos en comunión con el Señor, estamos conectados con el Señor. Por eso tenemos que orar, y porque además Él nos los pide también. Entendemos que debemos orar a pesar de que Él sabe todas las cosas, porque primero es un momento donde nosotros nos apartamos del bullicio de este mundo y entramos en intimidad con Él. Y segundo, porque Él lo demanda. Entonces, si aún no supiéramos que una de las grandes razones por el cual debemos entrar en comunión con Él o orar es porque entramos en comunión con Él, si aún eso no lo supiéramos, nos bastaría saber el hecho de que debemos hacerlo porque la Biblia dice que lo tenemos que hacer. Y nosotros, lógicamente, si somos cristianos, debemos cumplir lo que la palabra de Dios enseña entonces. Siendo Jesús nuestro eterno y gran sumo sacerdote, entonces, Juan registra una oración magistral donde Cristo va al grano
y donde una vez más se ve el desborde de su amor infinito. Y eso es poco lo que vamos a estar explorando en esta mañana. Lo que vamos a estar viendo, la fracción de la oración que vamos a estar viendo el día de hoy, nos va a demostrar nuevamente el infinito amor, la infinita compasión, la infinita misericordia y la infinita gracia del Dios al que nosotros le servimos. A gloria sea Él por los siglos de los siglos. Y eso es lo que vamos a ir viendo en lo que vamos avanzando en todo este estudio acerca de la oración sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo. Veremos siempre la impronta profunda de su amor en cada una de las líneas que iremos leyendo, y donde veremos a un Cristo apasionado no solamente por el Padre, no solamente por su Señor, por su Padre celestial, sino a un Cristo también completamente apasionado por el pueblo, a quien llamó, por el pueblo, por quien murió, por el pueblo, por quien entregó su vida y dio todo lo que tenía. Eso es justamente lo que vamos a ir viendo en esta oración. Su oración lógicamente no se limita a hacer un ruego por los discípulos actuales. ¿Quiénes eran los discípulos en ese momento de Jesús? Bueno, ya sabemos, los 12 a quienes Él llamó, los 12 apóstoles y otra serie de personas lógicamente que le seguían, porque no solamente los apóstoles eran seguidores de Cristo, sino que había otros seguidores de Cristo que, aunque no formaban parte del ministerio apostólico y aunque fueran incluso personas que no ejercían ningún tipo de labor específica para una congregación, pero eran seguidores de Cristo, y Cristo está orando por todos ellos. Pero Él no solamente se limita a orar por ellos. Además de orar por ellos, Él hace una oración universal, que ya eso se lo he venido diciendo. Universal no en el sentido de que Él ora para que todo el mundo entero se salve, sino que ora por todos los que irán a futuro a convertirse al cristianismo, es decir, las personas que ya el Padre de antemano, antes de la fundación del mundo, le había dado. Y ya vamos a ver cómo esto es sumamente importante dentro de este asunto, acerca entonces de lo que es el ministerio de Cristo, en este sentido específico, de lo que viene a ser el rol sacerdotal que Él cumple de cara hacia Dios y de cara hacia nosotros como su pueblo. ¿Qué es lo que tenemos entonces en el versículo 9? En el versículo 9 lo que nosotros podemos ver es la elección definitiva de Dios. Porque este dice de la siguiente manera: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, ruego por ellos. ¿Quiénes son ellos? Sus discípulos, sus seguidores. Las personas que decidieron, bueno, no porque decidieron ellos, Dios decidió llamarlos, Dios decidió traerlos a Cristo, y por ende ellos son servidores de Cristo. Entonces eso es lo que Cristo está diciendo acá: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Por los que me diste, dice Cristo. ¿Quién se los dio? Se los dio el Dios Padre. El texto no puede ser más claro. Cristo se limita en su oración a solo orar por los que el Padre le dio. Cristo se limita en su oración, repito, a orar solamente por los que el Padre le dio. ¿Quiénes son los que el Padre le dio? Bueno, los que Dios escogió. Ya hemos venido hablando de manera extensa, no solamente en lo que respecta a la serie que estamos desarrollando actualmente, sino también en las clases de teología que hemos estado viendo últimamente. Hemos estado hablando alta y tendidamente acerca de este tema de la elección incondicional de Dios, y hoy nos va a tocar, por razones evidentes del texto, también nuevamente volver a tener que repasar ese asunto, que es sumamente importante. Entonces Cristo no está orando acá por toda la humanidad, Él está orando por la gente a quien Él llamó. Está orando por aquellos que son sus discípulos, está orando por aquellos que son hijos de Dios, está orando por aquellos que tienen el Espíritu Santo, por aquellos que se han tomado en serio la labor del reino de los cielos, por aquellos que se han tomado en serio el Evangelio, por aquellos que se han tomado en serio el cristianismo y que transitan como cristianos reales, y no solamente cristianos de boca, no solamente cristianos de palabra, sino como auténticos y verdaderos cristianos, como auténticos y verdaderos hijos de Dios, porque los hijos de Dios, como ya se los he dicho en varias ocasiones, se dan a conocer siempre por sus frutos. No son las obras las que nos salvan, pero sí son las obras las que demuestran quiénes realmente somos. Si nosotros vemos a un árbol dar malos frutos todo el tiempo, imagínese usted que la mata de mango que está justo al lado de este recinto es una mata que siempre da mangos podridos, quiere decir que esa mata tiene una naturaleza podrida, ¿verdad? Tiene algún serio problema genético esa mata, porque si siempre está dando mangos malos, lo mismo si fuera un arbusto de fresa, lo mismo si fuera un árbol, qué sé yo, de, no sé, de mamones, de lo que sea,
si siempre la cosecha de esos árboles es una cosecha corrupta, podrida, mala, lógicamente está claro por lógica que el árbol tiene serios problemas. Hay un problema en la naturaleza de ese árbol, hay algún asunto, alguna situación que no está permitiendo que el árbol pueda dar frutos correctos. Y lógicamente por la naturaleza del fruto nosotros siempre conoceremos el árbol. Lo mismo aplica para nosotros como seres que servimos al Señor. Aquel que diga ser cristiano se le conocerá, si realmente lo es, en los frutos que dé, en las obras que haga. Nuevamente, no porque las obras sean las que nos salven, sino porque los frutos demuestran cuál es nuestra verdadera naturaleza. Si yo digo ser cristiano, pero todo lo que hago es contrario a la palabra de Dios y me ven haciendo cosas feas en la calle, metiendo la mano donde no debo, buscando problemas con todo el mundo, diciendo malas palabras, siendo de repente un consumidor de droga y me ven en cada esquina consumiendo cosas que no debo, pero digo ser cristiano, bueno, podré decir cuantas veces quiera que soy cristiano, pero la realidad de lo que fácticamente hago demuestra justamente lo contrario a eso. Porque por sus frutos lo conoceréis, dice la palabra del Señor. Eso entonces, una clara demostración de la legitimidad de una expiación limitada. Todo esto que estamos viendo tiene que ver con una expiación limitada. Cristo no está orando por la humanidad, Cristo está orando por los escogidos. Es decir, que Él no vino a morir por toda la humanidad entera en un sentido soteriológico, en un sentido de intención salvífica, sino que Él vino a morir principalmente porque sí hay efectos. O sea, yo quiero que entendamos que la muerte de Cristo no solamente afectó a los escogidos, sino que afectó incluso a las personas no escogidas. La razón del por qué todavía siguen vivas las personas que no sirven a Cristo y que incluso le maldicen a diario, porque hay gente que maldice el Evangelio, hay gente que maldice el cristianismo, hay gente que maldice al mismo Dios Todopoderoso y siguen vivos, hermanos. Y a lo mejor usted los ve y no solamente es que siguen vivos, a lo mejor tienen buenas vidas en el sentido de que tienen dinero, tienen una familia, no les falta nada, etc. Eso quiere decir que la gracia de Dios, no solamente que la gracia que dispensa la muerte de Cristo en la cruz, no solamente se dispensa sobre los salvos, no solamente se dispensa sobre aquellos que fueron escogidos, sino que se dispensa también, se administra también en toda la humanidad. Y la gran prueba de eso es que vemos gente que incluso maldice el nombre de Dios y sigue estando viva. Y son gente que a lo mejor son muy exitosa en muchos aspectos de su vida, a lo mejor son muy exitosos académicamente hablando. Cuántos científicos, cuántos grandes hombres de ciencia con premios Nobel y demás no son declarados ateos que maldicen al cristianismo, que maldicen al Dios de la Biblia, y sin embargo son gente que tiene éxitos en muchos aspectos de su vida. Ahora, lo que debemos recordar en este punto es que esta vida que nosotros tenemos acá, en este acá y en este ahora, es un simple parpadeo en el ojo de Dios. Es un parpadeo. Los 80, 90, póngale usted que dure 120 años. Eso es un parpadeo, hermano. Eso se pasa, no hemos muy bien cerrado y abierto los ojos nuevamente y ya tenemos 80 años por el pecho. ¿Qué hace que yo tenía 20 años? Yo recuerdo cuando yo tenía 20 años, que era un veinteañero, yo recuerdo eso como si fuera ayer. No siento que han pasado 20 y pico de años desde que yo tenía 20 años. No siento que han pasado 20 y pico de años. Se escucha muy largo decir que han pasado 23 años. Muy largo se escucha decir eso. Pero eso pasó así, como un parpadeo. Abrí y cerré los ojos 2, 3 veces y ya me encontré en la edad que tengo hoy, y seguramente con todos ustedes pasó exactamente igual. A lo mejor ustedes recordarán episodios de hace 20, 30 años atrás como si fueran hace 2, 3, 4 días que hubieran pasado, pero no, han pasado 30 años, han pasado 40 años. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que la vida del hombre, estos años que nosotros transitamos acá, son años que se van, hermano, y se diluyen de una manera a veces tan asombrosa que ni cuenta nos damos. Y por eso es que es importante que nosotros siempre estemos pendientes de tomar buenas decisiones. Porque nosotros somos mucho de lo que nosotros somos depende de lo que decidimos a diario. Y hay gente que vive todo el tiempo procrastinando las cosas, es decir, posponiendo, no, mañana, en ese mañana, se le va la vida completa y resulta que no llegó a nada la pobre persona. Entonces, sin duda alguna,
La vida es un pequeño parpadeo en el ojo de Dios, la vida que tenemos acá. Estas personas que creen estar burlándose de Dios y que creen estar mofándose de Dios y que creen tener a Dios agarrado por las barbas y que no les hace falta porque ellos tienen bastante dinero, no saben ellos que la vida que están viviendo en el aquí y en el ahora es un breve destello de luz. Que en el momento que ese destello de luz se apague, no habrá oportunidad para otra cosa. Y si en su vida no supieron sembrar en las cosas importantes y no vivieron una vida para Dios, sino que se dedicaron justamente a lo contrario, pues entonces a lo que les toque bajar al sepulcro verán inmediatamente las consecuencias de eso. Porque cuando morimos no es que quedamos neutralmente allí enterrados en la inconsciencia de una vida que se esfumó y que ya no es más y que simplemente pasa a un estado de inexistencia. Eso no es lo que ocurre. La Biblia habla de un infierno. La Biblia habla de que aquel que muere sin Cristo, de que aquel que muere sin haberle servido a Dios, de que aquel que muere sin haber sido un verdadero hijo del Señor, un cristiano practicante, la Biblia habla de un lugar de tormento eterno para esas personas en el momento de su muerte. Por eso es que un predicador dijo, hay personas cuyo único infierno es esta vida, pero hay otras para quien el único cielo que viven también es esta vida. Lo que el predicador ahí está diciendo, estas personas que tienen una relativa vida acomodada y buena, pero que no tienen ningún tipo de conexión con Dios, el único cielo que están viviendo ellos es este que están viviendo ahorita aquí. Este pedacito de tiempo, este pedacito temporal donde pueden llegar a 80 años, pero que luego que mueren se van a ir a una eternidad infernal. Entonces anhelarán ellos esta vida que tuvieron aquí. Pero para otros es justo lo contrario. Para nosotros los cristianos esta vida es un infierno. Es un infierno porque tenemos que atravesar pruebas, tenemos que atravesar diferentes situaciones difíciles, incomodidades, sufrimiento, dolor, tantas otras cosas. Pero todo esto es momentáneo, sigue siendo temporal. Tanto la riqueza del rico es temporal como la pobreza y la miseria del pobre es temporal. Porque cuando esa temporalidad llegue a su punto culmen de término, entonces el que haya llevado la vida que Dios ha querido que lleve, se encontrará eternamente delante de su presencia, delante de su trono. Pero el que no, lamentablemente tendrá que ir a un lugar de tormento eterno, donde nunca se consume la llama y donde el gusano no muere. Eso es lo que espera y es la triste realidad. Entonces sí hay una expiación limitada y sobre eso vamos a seguir hablando un poco más adelante, ¿no? Entonces no hay una forma de ir a Jesucristo si no es por el Padre. Nadie puede ir a Cristo. Usted se preguntará por qué hay gente que rechaza tanto el cristianismo. Le predica una y otra vez, le habla una y otra vez de Cristo, le da todas las razones del por qué le conviene ser cristiano, del por qué le conviene servirle al Señor, del por qué lo mejor del mundo y la mejor decisión que pueden tomar es definitivamente postrarse delante de los pies de Cristo. Y son personas que nunca lo logran entender, son gente que nunca da el paso de fe, que nunca toma la decisión. ¿Sabe por qué ocurre eso? Porque aquí dice que el Padre es quien lleva a Cristo las ovejas. Él es quien las selecciona y el que las trae a mí. Si alguien dentro de esa selección queda fuera, esa persona nunca podrá recibir a Cristo en su corazón. Nunca la podrá recibir. ¿Por qué? Porque el Padre no le trajo. Y eso es justamente lo que está diciendo acá. Que el Padre es quien lleva al Hijo a aquellas personas. Esto es ratificado por el mismo Cristo en lo que Juan registra, por ejemplo, en el capítulo 6 de su libro, versículos 44, donde él afirma lo siguiente: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Ninguno puede venir a mí. Aquí tenemos un cuantificador negativo universal. Ninguno es ninguno. No es que algunos. No. Ninguno. Ninguna persona tiene la calidad ni la cualidad moral y espiritual para tomar o ser el punto de partida de la decisión de buscar a Dios, de servir a Dios y de vivir por Dios. Acuérdense que esto es una obra que se da de forma unilateral. Unilateral quiere decir que es Dios quien escoge y el hombre no tiene nada en ese asunto. Él simplemente se beneficia de esa escogencia de Dios.
Y respondemos lógicamente al llamado de Dios porque Él nos ha escogido y porque Él ha comenzado a preparar nuestro espíritu para que nosotros le aceptemos y para que nosotros vivamos por Él y para que sintamos diariamente la necesidad de nuestro Señor. La necesidad de nuestros corazones, en nuestros corazones de Él, porque lo necesitamos a diario. La elección nunca ha descansado en la libertad y el esfuerzo de los hombres. Nunca la elección ha descansado en la libertad y el esfuerzo de los hombres. Y para eso tengo un texto aquí espectacular que recoge el libro de Romanos en el capítulo 9, desde el versículo 10 al 16. Esto es Pablo hablando en su carta a los romanos, dirigiendo esta carta a los romanos, hablando del tema de la elección. Mire lo que dice Pablo acá. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no había aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? ¿Por qué Pablo plantea esta pregunta retórica? Y acuérdense que todo buen maestro siempre anticipa las preguntas de sus estudiantes. El buen maestro, el buen profesor, se anticipa las preguntas de sus estudiantes. Cuando un profesor va a dar una clase y ese profesor es bueno, es destacado en lo que hace, ya él sabe de antemano cuáles van a ser todas las posibles dudas y preguntas que van a surgir de su auditorio. Lo sabe porque es un experto, porque estudia el área y porque él sabe cuáles son perfectamente las dudas que pueden quedar en la mente de las personas que están escuchando esa clase. Entonces todo buen profesor siempre conoce las preguntas antes de que se las hagan. Por eso ya tiene preparada de antemano una respuesta para esos asuntos. Y es justamente lo que Pablo está diciendo acá. Observemos el cuadro. Lo que Pablo está diciendo, que antes de que Esaú y Jacob nacieran, ellos eran mellizos, eran gemelos, hijos de Isaac, el patriarca Isaac, quien era hijo del patriarca Abraham. Tenemos a Abraham, Isaac y Jacob, los tres grandes patriarcas del Antiguo Testamento. Los tres grandes patriarcas. Isaac tuvo a Esaú y a Jacob. Gemelos. Se definió quién era el mayor, porque el mayor en esos casos se define por el hecho de quién sale primero. El que salió primero del vientre, ese es el mayor, aunque en realidad tienen la misma edad porque se consiguieron iguales, pero bueno, ellos para poder, porque siempre tiene que haber alguien que sea mayor y alguien que vea mayor, para ellos en la cultura eso se entendía así, para saberlo siempre se describe de esa forma, ¿no? Entonces fíjense, lo que Pablo está presentando acá es un cuadro que sin duda alguna nos pondría a patinar el coco a muchos de nosotros, ¿no? Y a la inmensa mayoría le pone a patinar el coco a estas cosas. Ninguno de los dos había nacido todavía. Dice Pablo, ni habían hecho ni bien ni mal porque no habían salido al mundo todavía. Y ya Dios había escogido a uno de los dos. Y dice, a Jacob amé, a Esaú aborrecí, que son los dos hermanos. Antes de que nacieran, antes de que hiciesen siquiera alguna obra, antes de que alguno hiciera cualquier cosa, tuviera bien sea un buen o un mal comportamiento, Dios no definió su elección por el hecho de lo que ellos pudieran hacer o dejar de hacer, sino que incluso antes de que nacieran Dios los había escogido. Por eso es que Pablo plantea la pregunta retórica: ¿acaso Dios es injusto porque hace las cosas de esta manera? ¿Cómo es posible, Señor, que yo, que me he esforzado toda la vida para ser bueno, resulta que no soy uno de los escogidos y el vagabundo de la esquina, que es tremendo loco de calle, de carretera, ese sí es escogido? Entonces, justamente lo que esta pregunta retórica está planteando es resolver ese asunto. Pablo dice, ¿acaso entonces hay injusticia en Dios? Y la respuesta es contundentemente negativa. En ninguna manera, ni se les ocurra pensar que por el hecho de que Dios escoge de esa manera, Dios sea un ser injusto. Y miren lo que dice después. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Es decir, yo voy a tener misericordia del que a mí me dé la gana tener misericordia, y del que no, no lo tendré.
En pocas palabras, eso es lo que Pablo está diciendo. ¿Tiene Dios la autoridad? ¿Tiene Dios el derecho de decidir cosas de este tipo y en ese sentido? Por supuesto que sí. ¿Por qué las tiene? Porque Él es el dueño de todas las cosas. Él es el dueño de nuestras vidas. Nosotros nacimos y tenemos vida gracias a Él. Y yo hago con mi creación lo que yo quiera hacer, así de sencillo. Si yo soy el que crea, por ejemplo, digamos, este púlpito, yo tengo derecho sobre él más que nadie en el mundo, porque yo fui el que lo creé, yo fui el que invertí las horas de tiempo en formarlo, fui el que tuve que ir a recoger la materia prima en tal lugar para hacerlo, el que creó el boceto en un cuaderno, el diseño y todo lo demás. Si yo fui el creador de esto, ¿quién mejor que yo para tener derecho sobre esto? Si a mí me da la gana de agarrarlo y tirarlo a la basura, lo tiro. ¿Y quién me va a decir a mí que lo que hice es injusto cuando esto es algo que creé yo, cuando es de mi procedencia? ¿Me puede alguien juzgar por eso? ¿Por qué me va a juzgar? ¿Acaso fuiste tú el que te esforzó? Eso es lo que se le podría decir al que juzga. ¿Fuiste tú el que te esforzaste en hacerlo? ¿Fuiste tú el que compró la madera? ¿Fuiste tú el que creó el diseño? ¿Fuiste tú el que invirtió todas las horas y que a veces tuvo que madrugar incluso para poderlo hacer y terminarlo al tiempo? No, no fuiste tú, fui yo. Eso es lo que nos diría entonces el Señor. Si yo los creé, yo les di la vida y les he dado todo, ¿creen ustedes entonces que yo no tengo el derecho de decidir las cosas como yo las quiera decidir? Porque Dios es soberano, Dios decide como quiere, cuando quiere y donde quiere. Nosotros no le ponemos términos al Señor. Aquel que crea que le pone términos al Señor, como por ejemplo el Evangelio de la Prosperidad, que se predica en muchas iglesias evangélicas, lamentablemente, donde todo es yo declaro, yo decreto, yo profetizo que Dios haga esto, yo declaro que yo soy sano, yo decreto que Dios mañana me da un trabajo. O sea, usted está dándole órdenes a Dios. Ahora usted no es el siervo, sino el amo, y Dios el siervo suyo. Eso es lo que es Evangelio de Prosperidad. Ponen a Dios como un esclavo y se exaltan ellos como los amos de Dios. Por eso es que no hay cosa más fraudulenta que ese evangelio. Que dicho sea de paso, ese evangelio, por regla general, siempre suelen ser movimientos neopentecostales. Siempre suelen ser movimientos neopentecostales. Entonces no hay injusticia en Dios por el hecho de que haga estas cosas. Y se lo dice, a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no, mire lo que dice ahora en el versículo 16, por si todavía lo que hasta ahora hemos dicho no queda claro de que la elección la hace Dios y no somos nosotros los que buscamos a Dios. Mire lo que dice el versículo 16, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Más claro no canta un gallo. No depende del que quiere, no depende del que corre, del que se esfuerza, del que se mata, del que va, del que viene, el que cree estar haciendo lo que necesita hacer para que Dios lo mire, para que Dios lo escoja. No, no depende de eso, mijo. Depende de quien Él tenga misericordia. ¿Y de quién tiene misericordia Él? De quien Él tiene misericordia. Eso es lo que le dice a Moisés. En pocas palabras, eso es una respuesta que, sin duda alguna, para mí, así la entiendo yo, es una respuesta bastante cortante. Una respuesta que lo único que busca demostrar es que lo que Dios hace, lo hace porque Él lo quiere hacer, porque Él es soberano y que no existe nadie o no deba existir nadie quien le cuestione eso. Y peor para aquel que quiera cuestionar sus decisiones. Peor para aquel que las quiera cuestionar. Entonces aquí estamos viendo que esto no es entonces un asunto donde nosotros somos los que elegimos a Dios, sino que Dios nos elige a nosotros. Y no está basado en si queremos o no queremos, no está basado en lo que hacemos o dejamos de hacer, sino en la misericordia que Dios tiene de cada quien. Por eso, hermanos, siempre les he dicho, yo cada vez que predico esto, cada vez que tengo que trazar esta parte de las Sagradas Escrituras, yo le digo a la gente, hermano, valore el hecho de que Dios le escogió, valore el hecho de que Dios lo eligió, valórelo, porque Dios no elige a todo el mundo, Dios no escogió a todo el mundo. Y no lo escogió usted y no me escogió a mí porque nos vio ser mejores o más buenos que los demás. Porque no depende de eso. Volvemos al tema. Esaú y Jacob no habían nacido todavía. No habían hecho ni bien ni mal porque no habían nacido. Y ya Dios había escogido a uno de ellos dos. Porque es la misericordia de Dios. Dios es quien decide estas cosas, no somos nosotros. Y a esto es lo que nosotros le llamamos entonces, desde un punto de vista calvinista, la elección incondicional.
¿Por qué se conoce como la elección incondicional dentro de esos 5 puntos calvinistas del TULIP? Porque la elección que Dios hace no está basada en la condición de, no, yo elijo a este porque este es más bueno que aquel. Yo elijo al vecino del frente porque es mejor que el del costado. No, Dios no elige en función de eso, porque nadie es bueno, ninguno de nosotros somos buenos, todos somos malos. Todos tenemos un corazón pernicioso, un corazón engañoso, un corazón que le gustan bajas pasiones, que le gusta atender a cuestiones que son absolutamente injustas. En el versículo 10 lo que vamos a ver entonces es la igualdad ontológica entre Cristo y el Padre. Esto es lo que nosotros vamos a ver reflejado en el versículo 10. La igualdad ontológica entre Cristo y el Padre. Donde dice, y todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Este es uno de esos textos que hace temblar a las sectas anticristianas. A las sectas anticristianas las hace temblar este texto. ¿Por qué? Porque aquí tenemos una afirmación que es contundente, aquí tenemos una afirmación categórica y una afirmación que no era una simple vociferación, sino que Cristo fácticamente dejó demostrado que lo que Él está afirmando acá es ciertamente así. ¿Por qué digo que este es uno de esos textos que hace temblar las sectas anticristianas? Y entiéndase por sectas anticristianas todo movimiento, y no importa si dice ser cristiano, pero todo movimiento que tenga a Cristo en una posición donde ponen en descrédito por completo la persona del propio Cristo, como por ejemplo decir Cristo no es Dios. Toda religión que predique cosa como esa o parecida a esa es una secta anticristiana. ¿Por qué decimos que alguien es anticristiano? Porque dice simplemente que no sé, que Cristo en realidad no resucitó o algo por el estilo. No solamente por esas cuestiones. Hay una serie de cuestas y una serie de situaciones que nos llevan a entender cuando una religión o secta es anticristiana. La mayor prueba de anticristianismo que puede existir en una religión que cualquier persona pueda practicar es aquella religión que no ve a Cristo como Dios. La religión que identifique a Cristo como un simple hombre mortal y no como el Dios todopoderoso de los cielos, que también es una religión falsa. Y es una religión, lógicamente, anticristiana, aunque hablen de Cristo, pueden hablar de Cristo, los mormones hablan de Cristo. Vaya usted ahorita para el servicio de los mormones aquí de la iglesia mormona. Y ustedes van a hablar de Cristo. Eso es, de hecho, la iglesia, el lema es Iglesia de los Santos de Jesucristo de los últimos días. Fíjense que tienen el nombre de Cristo. Pero ahora vaya y escúchelos, y escuche su cristología, cómo desarrollan ellos la cristología, y verán que para ellos Cristo no es Dios. Cuando Cristo no es Dios en una religión, eso es una secta anticristiana y diabólica, completamente diabólica, porque están siendo dirigidos por el espíritu de Satanás. ¿Por qué? Porque todo aquel que dice que Cristo no es Dios, todos aquellos que niegan a Cristo, y negar a Cristo es hacer una serie de afirmaciones que van en contra de lo que Cristo realmente es, todas esas personas son las que tienen, dice la palabra del Señor, eso lo dice en el Nuevo Testamento, tienen el espíritu del anticristo. Por eso es que son religiones anticristianas, aunque hablen de Jesucristo. No se deje llevar por el hecho de que hablan de Jesucristo. La cuestión no es que se hable de Cristo, la cuestión es qué cosas se dicen de Cristo. Los musulmanes hablan de Cristo. Los musulmanes hablan de Cristo y de hecho tienen a Cristo en la categoría de uno de los más grandes profetas que ha existido sobre la faz de la tierra. Eso dicen los musulmanes. Sin embargo, ¿puedo yo por ello llegar a la conclusión de que los musulmanes son cristianos? No son cristianos. ¿Sabe por qué no son cristianos? Porque ellos niegan absolutamente el hecho de que Cristo sea el Hijo de Dios y de que Cristo sea Dios mismo. Ellos lo niegan. Aunque ellos hablan de Cristo y creen en Cristo como un gran profeta, como un gran maestro moral que enseñó cosas muy importantes y todo lo demás, eso no es suficiente, hermano. El que niegue la deidad, la divinidad del Señor de señores, del Rey de reyes y Señor de señores, de Jesucristo, el león de la tribu de Judá, es una secta anticristiana.
Hay que tener mucho cuidado con esto. Y hoy más que nunca se están levantando formas muy sutiles de enseñar a la gente que Cristo no es Dios. Pero es tan sutil el trabajo que se hace y es tan en código Morse que la gente no lo logra detectar, que lo que le están diciendo es que Cristo no es Dios. Porque te utilizan una retórica súper rebuscada, súper permeada, súper disfrazada, pero a fin de cuentas lo que te están diciendo es que Cristo no es Dios, aunque no te lo digan de manera directa. Aunque no se lo digan de manera directa. Entonces, toda secta anticristiana es aquella que dice que Cristo no es Dios y que afirma cualquier cosa que la Biblia no afirme acerca de Cristo. Y que no afirma cualquier cosa que la Biblia sí afirma acerca de Cristo. Esos son entonces sectas claramente anticristianas. Por eso es que digo que este versículo es uno de esos versículos que hace temblar a esta gente. Porque para ellos poder dar explicación de textos como este, tienen que recurrir a la torcedura de las Sagradas Escrituras, tienen que torcer el significado del texto, tienen que darle la vuelta, tienen que ver cómo lo descuartizan y se sacan un pretexto loco para enseñar. No sorprende que Jesús afirme que todo lo que es de Él es del Padre. Lo mismo decimos nosotros los cristianos. Esa no es la parte problemática de la afirmación de Cristo. La parte problemática no es cuando Él dice, todo lo mío es del Padre. La parte problemática es la que viene después del conectivo. ¿Y qué dice la parte problemática que es la que viene después del conectivo? Y todo lo del Padre es mío. No solamente queden que lo mío es de Él, es que lo de Él también es mío. Ay, papá, cuando se dice esto, tiembla la tierra. Porque entonces, ¿a dónde meten la cabeza estas sectas anticristianas? Tendrán que ser seguramente en este texto, en textos como este y como muchos otros, porque todo el Nuevo Testamento está lleno de textos incluso mucho más contundentes que este, tendrán que hacer como los avestruces, a enclavar la cabeza en la tierra, porque no sabrán entonces cómo tratar el texto, y lógicamente tendrán que recurrir a la torcedura del texto, descuartizar, desmembrar el texto y decir no lo que el texto dice, sino lo que ellos creen que el texto tiene que decir, porque lógicamente ellos tienen que ser coherentes con su sistema. Entonces, esa es la parte problemática. La afirmación que causa el terremoto es este: entre quienes ven a Cristo como un ser no divino, es producida por la segunda parte entonces, yo, donde dice lo tuyo es mío. Para entender ese claro sentido de pertenencia que está en la mente de Jesús, habría que plantearse una cuestión que es obligatoria si se desea saber qué es lo que esto significa. ¿Cuáles son las cosas que pertenecen al Padre? Porque si Cristo está diciendo que todo lo que es del Padre es de Él también, la pregunta lógica es, ¿y cuáles son las cosas que pertenecen a Dios Padre? Para saber qué es lo que le pertenece a Cristo también, ¿verdad que sí? Es lo lógico. Si Cristo está diciendo lo del Padre es mío, yo quiero saber entonces qué cosas son las que son del Padre para saber qué es lo que Cristo está diciendo que es de Él también, ¿verdad que sí? Eso es lo lógico. Entonces vamos a revisar algunos textos, solamente 3 textos quise poner, textos por cierto muy afines en el contenido, para que entendamos qué cosas son del Padre y por ende entender también que son del propio Hijo. Por ejemplo, en Deuteronomios 10:14, la palabra afirma lo siguiente: he aquí, de Jehová tu Dios son los cielos, y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. ¿De quiénes son? De Dios Padre. Los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que están en ella. Y si eso es del Padre, y Cristo dijo que todo lo del Padre es de Él, quiere decir que eso también es de Cristo, ¿verdad que sí? Lógico, ¿no? La fórmula es sencilla, es así de clara. Si eso es algo, si esta es una de las tantas cosas que pertenecen al Padre, y al Cristo haber afirmado que todo lo que es del Padre también es de Él, entonces estamos diciendo que este texto perfectamente se puede leer de la siguiente forma también: he aquí, Cristo tu Dios, de Cristo tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Lo podemos leer así, porque Cristo dijo, todo lo del Padre es mío. Hay un segundo texto también importante, Salmos 89:11. Tuyos son los cielos, tuya la tierra, el mundo y su plenitud, tú lo fundaste. Está diciendo que los cielos son de Dios y que la tierra es de Dios. Ahora, cualquiera pudiera llegar aquí a la conclusión, pero
hermano, entonces parece ser que no todas las cosas son de Dios, porque está diciendo nada más que los cielos y la tierra. Ay, ¿dónde queda el resto del espacio exterior? ¿Dónde quedan los planetas? ¿Dónde quedan las estrellas? ¿Dónde quedan todos los cuerpos celestes que están dentro de las diferentes galaxias, etcétera, etcétera? El universo mismo, pues en su conjunto, en su plenitud. ¿Dónde queda? Bueno, esto es una figura retórica. Hay una figura retórica que se conoce como el merismo, que se ve mucho dentro de las Sagradas Escrituras. Es una figura retórica que indica, que utiliza como método hablar de dos extremos para representar una realidad que existe dentro de esos dos extremos. Doy el ejemplo, y el ejemplo que vamos a dar es justamente este. Él dice que los cielos son de él y que la tierra son de él. Pero el merismo, que es una figura retórica, lo que está diciendo es que no solamente son los cielos y la tierra, sino todo lo que hay entre el cielo y la tierra, es decir, el universo entero en su conjunto. Eso es lo que la figura gramatical llamada merismo está tratando de decir, que se utiliza mucho en teología, que nosotros tenemos que recurrir mucho a ella para explicar estas cosas. Entonces está diciendo, no es que solamente los cielos y la tierra son de Dios, es que todo lo que está entre el cielo y la tierra, es decir, el universo entero y toda la existencia, pertenece al Dios Todopoderoso, al Dios Eterno. Entonces, esta es otra de las cosas que pertenece a Cristo. Y por último, Salmos 24:1, que dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que habitan en ella. El mundo y los que habitan en ella, no solamente la tierra como cuerpo planetario, sino que todo lo que está dentro de la tierra, toda la vida que está dentro de la tierra, todos los diferentes sistemas que funcionan dentro de la tierra son y pertenecen a Dios. Todos los seres humanos son de Dios. Eso no quiere decir que todos los seres humanos, porque son de Dios, son salvos. Son de Dios en un sentido, en el sentido de que le pertenecen a Él porque Él nos creó a nosotros. Él nos creó a nosotros. Fue Él quien nos trajo a la vida. Puesto que Él es nuestro creador, lógicamente el creador siempre es dueño de aquello que crea. A menos que lo venda, y así lo vende, ya no sigue siendo de él, ¿no? Porque si yo agarro y fabrico carros y todos los carros que fabrico los vendo, ya no son míos, ¿no? Ya son de quienes hicieron el traspaso y de quienes me dieron una cierta cantidad de dinero para que yo les diera el carro. Pero Dios no ha vendido la humanidad a nadie. No ha habido nadie que diga, que le llegue al Señor de frente y le diga: mira, que tengo un cheque por tantos millones o por tantos trillones de dólares para que me vendas todas tus pertenencias y de ahora en adelante tú quedes despojado de cualquier tipo de bien material o inmaterial. Eso no ha pasado. Eso es lo que quiso hacer Satanás, pero Satanás no ha podido lograr ese cometido. Aunque hay gente que se va a ir al infierno y aunque hay gente que le sirve a Satanás, eso no quiere decir que esas personas no sean de pertenencia de Dios, porque de Dios es todo. Ahora, Dios los entrega a Satanás en un acto de voluntad por la justicia y la santidad de Dios, que exige que se le dé el justo pago a cada quien. Eso es lo que exige. Hay un pasaje que engloba todo esto que acabamos de decir, con el cual vamos a terminar esta parte. Un pasaje glorioso, y quiero que usted esté atento a cada detalle que vamos a estar leyendo acá. En Juan 10, del 22 al 30, hay una serie de situaciones, hay una serie de afirmaciones que son, sin duda alguna, hermano, impresionantes. Tienen proporciones cósmicas. Miren lo que dice acá. Celébrase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbaréis el alma? Eso se lo dijeron los judíos a Cristo. Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis. Era un problema que tenían los judíos, no creían nada, hermano. Esta gente se vivía jactando de ser los grandes religiosos de la humanidad, pero no creían en nada, en realidad. A la hora de la chiquita y a la hora de la verdad, esta gente realmente se convertían en personas peores que los propios ateos o agnósticos. No creían en nada de lo que Cristo hacía, pero vosotros no creéis. Y miren la razón por la cual Cristo dice que ellos no pueden creer, que ellos no creen. Dice Cristo: porque no sois de mis ovejas.
porque no sois de mis ovejas. Estamos viendo, el Evangelio no lo puede recibir cualquier persona, y no cualquier persona lo puede entender, sino que el Evangelio está reservado para ser entendido y acogido por aquellos que son sus discípulos. Los que no son discípulos de Dios, a los que Dios no ha escogido, no pueden entender el Evangelio. Por eso que yo a veces le digo, y en varias ocasiones he tenido yo que aconsejar a personas que son evangelistas en estos aspectos, ¿no? Hay gente que se la pasa 50 años predicándole a una misma persona, y esa persona en esos 50 años no hace otra cosa más que patear todas las palabras que se le viven diciendo acerca del Evangelio. Incluso son maldicientes. Yo a las personas así les digo, no sigas insistiendo. O sea, uno no es más bueno que Dios. No creas que por tu palabrería y porque estés 50 años detrás de alguien se va a convertir o va a recibir a Cristo en su corazón. No, porque esto no depende de eso, no depende de qué tan bueno eres argumentando, de qué tan bien te sepas la Biblia y de qué tan bonito puedas predicarle a la gente. Eso no depende de eso, hermano. La gente no se convence por eso, la gente se convence. Es porque el Espíritu Santo es quien convence de juicio, pecado y justicia. ¿Y a quiénes son a los que el Espíritu Santo convence de juicio, de pecado y de justicia? A aquellos que han sido escogidos y que pertenecen al redil de Cristo, que son sus ovejas. Solo esos pueden entender el Evangelio, solo esos pueden recibir el Evangelio y solo esos pueden vivir el Evangelio. Solo esos. No hay otros. Eso es lo que Cristo está diciendo aquí. Porque no sois de mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas, miren lo que viene a decir ahora Cristo aquí, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no permanecerán jamás, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebata de mi mano. Estamos viendo lo que acaba de decir Cristo aquí. Estamos viendo, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. ¿Quiénes son los que oyen la voz de Cristo? ¿Quiénes son los que atentamente paran la oreja para escuchar la palabra de Dios? Sus ovejas. Los que no son ovejas no pueden escuchar la palabra de Dios. Entiéndase, por escuchar palabra de Dios no es que alguien escuche y se siente a escuchar y vamos a hacerlo porque me da pena, que más me invitaron y no me queda de otra. Eso no quiere decir eso, porque usted puede estar escuchando, pero a la vez ni pendiente de lo que se está diciendo o dándole ningún tipo de importancia a lo que se está diciendo. O a lo mejor, y incluso hay personas que a veces se engañan a sí mismas. A lo mejor en el momento creen que sí le están dando importancia y que sí quieren caminar en fe, pero cuando salen demuestran todo lo contrario con sus actos. Porque la mejor forma de demostrar nuestra falsedad no son nuestras palabras, son nuestros actos. Los actos son los que nos exponen ante el mundo. Nuestras obras, lo que hacemos, el fruto que damos. Eso es lo que pasa. Y qué espectacular, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna. ¿Quién les da vida eterna? Cristo es el que está diciendo que les da vida eterna. ¿Quién es el único? ¿Quién es el único con el derecho y la capacidad en la Biblia de dar vida eterna sino Dios? Ahora Cristo está diciendo acá, yo les doy vida eterna. ¿Por qué les está diciendo que les da vida eterna? Porque Él es Dios. Y el único que puede otorgar vida eterna es Dios. No existe otro ser en el universo que pueda dar vida eterna. No existe nadie con la capacidad ni con el poder. Esto es una obra única y exclusiva del Creador de los cielos y la tierra, del universo y de todo lo que existe. Es el único que tiene la capacidad, el único que tiene el derecho, el poder, y que es lo suficientemente soberano para poder dar vida eterna a quienes Él quiere dar vida eterna. Y me encanta la afirmación final del versículo 28, donde dice, y nadie las arrebata de mi mano. Todavía hay gente que cree que la salvación se pierde. Todavía hay gente que cree que la salvación se pierde. Cuando Cristo dice, nadie las arrebata de mi mano, las que son mías, las que son mis ovejas, las que yo escogí, nadie las puede arrebatar de mi mano. ¿Quién puede tener la suficiente fuerza? ¿Acaso Satanás puede llegarme de frente y agarrar y robarme mis ovejas porque él es más fuerte y más guapo que yo? ¿Tiene el diablo más fuerza que yo? Y si el diablo no lo puede hacer, mucho menos una circunstancia de la vida ni otra persona. Porque el diablo es infinitamente más fuerte que un ser humano. Más inteligente también. El diablo no es un estúpido. En comparación con Dios es un imbécil, es un idiota, es nada. Pero si se compara con nosotros, él es infinitamente más poderoso y más inteligente que nosotros, Satanás. Y el diablo, como dice el dicho, es más sabio por viejo que por diablo. ¿Sabe por qué? Y esto tiene perfecta coherencia.
Porque el diablo tiene siglos, milenios y milenios existiendo. O sea que ha acumulado una cantidad de años que, hermano, por bruto que una persona sea, si tiene viviendo miles y miles y miles de años, algo tiene que aprender en ese tiempo, ¿no? Pero si aprendemos nosotros tantas cosas en 30, en 20, en 40 años, nos metemos a estudiar una carrera en la universidad que son apenas 5 años y aprendemos tantísimas cosas y nos hacemos profesionales en un área específica por 5 años de curso de un estudio en particular. Ahora imagínese usted una persona que tiene existiendo millones de años. Millones de años. Por eso que dice el dicho que el diablo es más sabio por ser viejo que por ser diablo. Es viejo porque tiene millones de años existiendo. Estamos hablando de los primeros, incluso estos son temas especulativos, ¿no? Lógicamente, porque no hay forma de afirmar esto de una manera concreta y taxativa según las Sagradas Escrituras. Pero hay muchos teólogos que especulan sobre el hecho de que muy probablemente el primer ser creado por Dios fue Satanás, quien para entonces no era el diablo, sino que era un ángel de luz, pero que luego se pervierte y toma sus propias decisiones, su corazón se enorgullece, se llena de soberbia, se llena de arrogancia y quiere darle un golpe de estado a Dios. Miren, el tema de los golpes de estado son tan antiguos como la existencia misma de los cielos y la tierra. El golpe de estado es un movimiento político que existe desde antes de que la humanidad exista, porque ya Satanás se lo quiso dar a Dios y no existían todavía los seres humanos. Dios no había creado al hombre y quiso darle un golpe de estado. Convenció a la tercera parte de los ángeles de su mentira, los convenció de que se fueran en contra del trono de Dios, y Dios los lanzó como unos meteoritos a la tierra porque los expulsó y los maldijo por toda la eternidad. Y ahí es donde el diablo y todos los ángeles, que fueron la tercera parte, que fueron convencidos por ellos, se convierten en lo que hoy nosotros denominamos demonios. Los demonios son antiguos ángeles que servían a Dios, pero que se pervirtieron porque tomaron su propia decisión y decidieron seguir la arrogancia y la soberbia de su corazón. Allí tenemos una clara evidencia de que Dios definitivamente no creó roboces. Dios creó seres pensantes y con la capacidad de poder tomar decisiones libremente, porque tenemos una voluntad libre, tenemos una voluntad que toma decisiones de manera libre. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y Él, Padre, uno somos. Si todavía quedan algunas dudas acerca de quién es Cristo, bueno, creo yo que ya no habría mucho más que hacer, ¿no? Porque para quienes todavía esto no sea algo lo suficientemente claro para saber que Cristo y el Padre son Dios, son uno, comparten ontológicamente la misma esencia, yo no sé qué otra cosa pueda demostrarlo. De todas maneras, aquí tenemos todos los escritos de Juan, tenemos el Evangelio de Juan, tenemos las 3 epístolas de Juan, tenemos el Apocalipsis, tenemos el libro de Hebreos y tenemos algunas cartas de Pablo, donde la idea de que Cristo es Dios es más que clara. Es más que clara. Los mismos discípulos lo sabían. Tomás, ¿se acuerdan de Tomás? Tomás fue el apóstol incrédulo, el que dijo: hasta que yo no le vea las llagas y meta mi dedo en sus llagas, no creeré que Él resucitó. Y Cristo se le presentó y le dijo: aquí están mis llagas, mete tus dedos. Cuando Cristo había resucitado. Y le dijo: Señor mío, Dios mío, fue la declaración del apóstol Tomás. Señor mío y Dios mío. Tenían claro los discípulos que Cristo era Dios, porque esa fue la afirmación que él hizo, la exclamación que él hizo. Me imagino que lo haría perdido en llanto por la traición, ¿no?, de no creer lo que su Señor le había dicho. Pero es que cualquiera de nosotros hubiera estado en la misma, ¿no? No creamos que sea un problema de Tomás. Creo que toda la humanidad funciona al estilo de Tomás. Que por cierto, el método tomista, y no tomista de Tomás de Aquino, sino de este Tomás del apóstol, del discípulo del Señor, es muy conveniente para aplicar en muchos aspectos de la vida. Hasta que no lo vea, no lo crea. Por ejemplo, hasta que yo no vea el supuesto aumento de sueldo que dicen que van a dar, no lo voy a creer.
Cuando yo lo vea y me caigan los primeros 500, 600 dólares en la cuenta, entonces yo diré, era verdad que iban a aumentar eso. Mientras tanto, me mantengo en la posición de Tomás. Hasta que no meta los dedos en la llaga, no lo voy a creer. Entonces, hay cosas en la vida para las que es conveniente aplicar el método tomista, pero de cara a Dios no. Cuidado con eso. Lo que Dios dice hay que creerlo. Mucho cuidado con eso. Entonces, seguimos acá. El deseo de Jesús en el último versículo, que es el versículo 11, nos dice de la siguiente forma: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Estamos viendo que Cristo está orando por sus discípulos. Pero nuevamente, recordemos que no está orando solamente por los discípulos presentes, por los discípulos de su actualidad. Él está orando por todos los discípulos que vendrán en las edades posteriores. Aquí no lo dice todavía porque no hemos llegado al punto del desarrollo de esta enseñanza, pero cuando sigamos avanzando en el estudio de esta serie vamos a ver cómo Cristo lo dice claramente. Cristo dice claramente que no solamente está orando por los presentes, sino por todos los futuros creyentes en la humanidad. Eso lo veremos más adelante. Esta parte entonces del pasaje revela que Cristo estaba pronto a culminar su obra para regresar a su lugar de gloria donde eternamente fue con el Padre. Porque Cristo en su estado preencarnado fue Dios eterno que coexistía con el Padre. Cristo estuvo presente en toda la eternidad, en la misma eternidad en la que estuvo presente el Padre y la que siguen, por supuesto, estando presentes. Antes de ese estado, acuérdense que nosotros hablamos de los diferentes estados de Cristo. Hay un estado preencarnado de Cristo y hay un estado de el Cristo encarnado. Estamos para entrar solamente a nombrar estos dos que son los esenciales, ¿no? Entonces, esta parte del pasaje lo que nos revela es eso, que Cristo siempre estuvo allí en esa eternidad con el Padre. Él vuelve al lugar de su procedencia, que es el cielo. ¿De dónde procede Cristo? Cristo procede de lo alto. Cristo procede de lo alto. Él no procede del vientre de un ser humano. Él no comienza a existir desde el momento en que sale del vientre de María. Ya Cristo existía en la eternidad, porque Él es Dios. Solo que Él tomó la decisión y por una obra del Espíritu Santo, una obra milagrosa del Espíritu Santo, es puesto en el vientre de María y nace el Señor Jesucristo, un Señor que según el Concilio de Calcedonia es una única persona dentro de la cual convergen dos naturalezas, vera Deus, vera homos. Él es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Es hombre porque nació de carne y sangre, de la carne y sangre de una mujer llamada María. Bendito el fruto de tu vientre, dice la palabra del Señor. Bendito el fruto de tu vientre, María. Porque el fruto del vientre de María fue Emmanuel, Dios con nosotros. Que significa Dios con nosotros, Jesucristo, el Salvador, el Señor y Salvador de todos nosotros los escogidos. Gloria sea el nombre del Señor. Y esa es la procedencia de Cristo. Pero no sin antes hacer una importantísima petición. La protección absoluta del Padre sobre sus hijos, la cual en el contexto es un medio para un fin concreto, la unidad de su pueblo. Ahora hay algo aquí que yo quiero poner en relieve, hermano. Fíjense que Cristo no está pidiendo cosas futiles ni superfluas para sus seres queridos, para sus discípulos. Es decir, cosas sin importancia o cosas innecesarias. No pide ni cosas sin importancia ni cosas que no sean necesarias. Él pide justamente lo que es necesario. Algo que quiero contrastar aquí yo dentro de esta oración que hace nuestro Señor con lo que son las oraciones de los cristianos, estos neopentecostales de hoy del Evangelio de la Prosperidad, que lo único que dicen en sus oraciones es que se hagan ricos. Ellos lo único que piden en sus oraciones es que Dios los haga unos grandes empresarios, que Dios les dé muchos millones, que cuando se levanten mañana a revisar la cuenta del banco por un hecho milagroso, consigan ahí $1,000 millones depositados de quién sabe qué ángel del cielo que les giró ese cheque. Eso es lo que esa gente ora, hermano. Sí, estas cosas dan risa, es verdad.
A veces no dan risa, a veces lo que dan es rabia, a veces dan tristeza y dolor y provoca llorar. Dependiendo de cómo nos agarre el momento y el estado de ánimo que tengamos en el momento, nosotros reaccionaremos, bien sea con risa, con llanto o con rabia. Porque son las tres opciones que tenemos para nosotros emotivamente reflejar nuestro nivel de indignación ante posturas como estas. Son las tres opciones que tenemos, no tenemos otra. Y Cristo aquí no está pidiendo cosas estúpidas. Cristo no le está diciendo, Señor, dale el último Mercedes-Benz, dale el último Ferrari que acaba de salir, el último Bugatti, una casa en Long Island, o una casa en Beverly Hills, no sé, de algunos 500 millones de dólares, lo que sea. Bueno, no hay ninguna casa de 500 millones de dólares. Hasta ahorita creo que el registro récord es una casa en Long Island que, si mal no recuerdo, costaba 103 millones de dólares. En Long Island, Nueva York. Hasta donde recuerdo. Claro, eso fue hace varios años atrás, ¿no? De repente ya hoy haya una más cara, no sé. No lo sé. Estoy dando cifras que no están actualizadas. Pero en aquel tiempo esa era la casa más cara en ese momento. 103 millones de dólares, algo así. En Long Island, Nueva York. Señor, pido que me des mi casa en Long Island. No importa que no sea la de 103 millones. Me conformo con una de 100 millones. Así son las oraciones, hermano. Así son las oraciones. Usted creerá que yo estoy relajando, que estoy vacilando, que estoy aquí tratando de, no sé, de meterle un poco de picante a la enseñanza para hacerlos reír a ustedes. No, pero es que estas son realidades, hermano. Estas son realidades. Y Cristo no está pidiendo por esas tonterías. Tonterías en el sentido, yo quiero que me entiendan, no es que para el Señor no sea importante que nosotros tengamos bienes. El Señor quiere que tengamos bienes. Que el Señor quiere que nosotros tengamos lo que necesitamos y que es esencial para poder vivir una vida cómoda, holgada, digna. ¿Sabe qué feo una persona que no tiene cocina y que tiene que cocinar a leña todos los días? Eso es horrible, ¿verdad? O una persona que no tenga una lavadora y que tenga que estar lavando a mano todo el tiempo. O una persona que tenga que salir todos los días a la calle arrugado porque no tiene una plancha para poder planchar sus franelas y camisas. Eso es horrible. Y por supuesto, Cristo le da importancia a esos bienes. Él quiere que nosotros tengamos todas las cosas esenciales que necesitamos para vivir una vida digna. Pero una cosa es eso y otra cosa es que nuestro interés esté puesto todo el tiempo en los bienes materiales y que nuestro único fin y objetivo en la vida siempre sea alcanzar grandes riquezas. Ahí es donde está el problema, porque dice la Biblia que la raíz de todos los males es el amor al dinero. No dice que el dinero sea malo, dice que el problema es que le tengamos amor al dinero, no que el dinero sea malo. El dinero no es malo, el dinero es necesario para transar, para hacernos con bienes y cuestiones que necesitamos, es importante. Si no tuviéramos dinero nos morimos de hambre, hermano. Necesitamos el dinero, claro que lo necesitamos. Pero como alguien dijo alguna vez, el dinero es muy buen esclavo, pero muy mal señor. Nosotros debemos tener el dinero como un esclavo que nos sirve a nosotros y no nosotros ser los esclavos del dinero y siendo el dinero el amo de nosotros, que ese es el problema de los ricos, ¿no? Por eso que dice el Señor que cuán difícil será que un rico entre en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque esa gente tiene puesta su mirada y su Dios es el dinero. Ellos no ven por otro lado que no sea la chequera, que no sea la cuenta del banco. Lo demás no le interesa. Por eso es que dice, es difícil que esta gente entre en el reino de los cielos, porque para ellos los únicos intereses importantes son tener, tener y tener, más nada. Es lo único que les interesa. El pobre no, hermano, el pobre no está en esas cosas. Por eso que bienaventurados los pobres y los humildes de espíritu. Bienaventurados, dice la palabra del Señor. Usted puede ver la diferencia. Algunos de los que están acá presentes pueden ver la diferencia que existe entre cuando sale a predicar el evangelio, a evangelizar en una zona que tiene un estatus social fuerte, es decir, gente adinerada, a cuando sale a evangelizar en un barrio marginado. Yo lo he podido ver y yo lo he podido experimentar. Y he podido ver la gran distancia que existe, el abismo, entre cuando uno sale a predicar en un sector donde hay puras quintas de varios cientos de miles de dólares, donde gente tiene carros último modelo, que ni siquiera te abren las puertas de su casa o te escupen en la cara, a cuando vas a visitar un barrio donde lo que hay son ranchos de latas. Usted verá cómo esa gente, aún ni teniendo, te abren la puerta y lo que no tienen, si es posible, lo único que les quedaba en la nevera, en ese momento te lo ponen en la mesa.
y son los que no tienen. Por eso Cristo dijo, esta gente rica será más difícil que entre en estas cuestiones. Entonces, este evangelio de la prosperidad está pidiendo riqueza justamente para convertirse en lo que Cristo acusa dentro del Sagrado Texto. Acusa a aquellos que tienen amor al dinero. Y precisamente esta gente tiene un serio problema mental. El número uno es que quieren hacer a Dios el muchacho de sus mandados, porque ellos con sus declaraciones y decretos creen que Dios tiene que resolver todos sus problemas. Ahora Dios no es soberano, ahora Dios no es un ser autónomo, sino que los soberanos son ellos. Y segundo, ellos están pidiendo las cosas que hacen que el hombre se haga arrogante y que luego blasfeme el nombre de Dios. Son gente que tiene serios problemas mentales, ni decir ya espirituales. Ni decir ya espirituales. Entonces, Cristo está pidiendo no esas tonterías, está pidiendo la protección del Padre sobre sus hijos. Eso es lo que Cristo está pidiendo. Pero no y además de eso está pidiendo eso para un fin, que es la unidad de su pueblo. Pero no cualquier unidad. El texto revela el carácter de esa unidad. Ser uno como el Padre y Jesucristo lo son. Estos son palabras mayores, hermanos. Cristo no quiere que el pueblo cristiano evangélico se una en una simple y llana unidad. Él quiere que la unidad que nosotros tengamos como hermanos que somos sea a tal grado como la misma unidad que existe entre Cristo y el Padre. Imagínense ustedes. ¿Saben cuál es la unidad que existe entre Cristo y el Padre? Bueno, aquí vimos algo de eso. Todo lo tuyo es mío y lo mío es tuyo. Eso es parte de la unidad. Eso es parte de la unidad. Lo otro es, yo no vine a hacer lo que yo quiero, dijo Cristo, sino a hacer la voluntad de mi Padre. Yo no vine a hablar de mis propias corazonadas y de mis propias cuestiones. Yo vine a hacer la voluntad de mi Padre. Yo no vine aquí a vivir una vida que vaya en contra de los principios y la moral que mi Padre me ha enseñado. Yo vine a vivir una vida donde debo cumplir con todos esos mandamientos. Ahora, si nosotros traspolamos esto a la relación que debe haber entre nosotros, ¿qué es lo que tendríamos que decir entonces? ¿Qué es lo que tendríamos que decir? Primero se tiene que acabar el egoísmo por completo. El egoísmo, el orgullo y la soberbia son tres cosas que debemos tirar por la borda. Porque esas tres cosas y la envidia, esas cuatro cosas, son las que impiden que la unidad en el pueblo cristiano se dé. Entre otras cosas, no estoy diciendo que sean las únicas, pero yo diría que esencialmente estos cuatro problemas, estos cuatro disvalores, son los que juegan un papel fundamental para impedir que la iglesia de Cristo se una, como Dios quiere que se una. Y Dios ora por esa unidad. Fíjense si para Cristo esto no era importante, que Él tiene que orar por esa unidad. ¿Y cómo debe ser entonces esa unidad? Pero no dejemos esto en simples comentarios míos, yo quiero que lo veamos desde el propio texto sagrado, porque Pablo tiene que decir algo a los romanos en su capítulo 4, versículos del 1 al 16. Yo pues preso en el Señor, dice Pablo, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado. Sean dignos del llamado que Dios les hizo. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a otros en amor. Una de las cosas que no existe en el pueblo cristiano, o que poco existe, es la tolerancia. Por eso que aquí dice, sopórtense en amor. ¿Y por qué el Señor de antemano habla de que tenemos que aprender a soportarnos? Porque Él sabe que vamos a tener chispas todo el tiempo. Él está orando estas cosas porque Él sabe que todo el tiempo vamos a estar rozándonos como metales que se vuelven chispas cada vez que se rozan. Cada vez que hay fricción entre metales hay un chispero loco, ¿verdad? Así nos las mantenemos nosotros también a veces. Por eso Cristo anticipadamente está haciendo esta oración, porque Él sabe que sus hijos le van a dar problemas a la iglesia por eso. Él sabe que sus hijos no se van a querer unir, Él sabe que cada quien va a andar en lo suyo, Él sabe que cada quien va a querer creer que es más que el otro. Cuando aquí está diciendo, aprendan a soportarse con paciencia los unos a los otros en amor. Y luego el versículo 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, que es el vínculo de la paz. Solícitos en guardar, ¿qué? La unidad en el Espíritu, del Espíritu, que es el vínculo de la paz. Ahora, aquí está la respuesta de por qué no existe mucha paz a veces en lugares cristianos.
La razón por la que no existe paz muchas veces en hogares cristianos es por eso, porque no están unidos en ese espíritu, en el vínculo de ese espíritu, sino que cada quien anda en lo suyo, en su proyecto, en su plan. Vos soy calvinista, pero yo soy arminiano, ni te metáis conmigo. Yo soy de Wesley y yo soy de Lutero, ni te metáis conmigo. Vos no tenés asunto en otro nivel, en este entierro. Los calvinistas por su lado y los arminianos por el otro. Los luteranos por un lado y los wesleyanos por el otro. Y así. Y cada quien en lo suyo. Y nunca se unen. Y nunca forman una masa monolítica de creyentes que aman al Señor. Porque cada quien tiene su forma de interpretar y de leer las Escrituras. Lamentablemente. Pero sigue diciendo Cristo, solícito en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y lógicamente cuando estas cosas existen nunca hay paz, porque siempre tenemos enemigos. Siempre tenemos enemigos, siempre tenemos aquel que está escribiendo en sus muros, en sus wallpage, aquel que está escribiendo en sus estados, todo el tiempo, todo tipo de despotricaciones en contra de otro hermano porque simplemente no comparte sus mismas creencias, siendo evangélicos los dos. Entonces siempre hay enemistades, hay contiendas, hay envidia, hay una serie de cosas. Y lógicamente, cuando todas esas cosas existen dentro de nuestro ecosistema espiritual, nunca vamos a hallar la paz, porque siempre vamos a estar en conflicto con alguien. Eso por poner solamente los conflictos que tenemos entre nosotros, sin contar los que tenemos ya de cara al mundo y al sistema en el que nosotros vivimos. Pero sigue Cristo diciendo ahora en el versículo 4, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Esa es la unidad perfecta del Espíritu. Esa es la unidad que Dios quiere que tengamos. Que todos prediquemos el mismo Dios, el mismo bautismo, la misma salvación, la misma fe, y que todos creamos lo mismo y que todos avancemos y nos movamos en obediencia hacia el mismo destino y propósito. Esa es la perfecta y verdadera unidad en el Espíritu, y es la unidad que Cristo quiere que su iglesia tenga. Por eso Él ora por esta unidad. Porque esta unidad, hermano, en la iglesia es la que descuartiza todo el reino demoníaco. Es la que descuartiza el sistema de este mundo. Esa unidad, y solo ella, sería la única capaz de causar cambios radicales positivos, lógicamente, dentro de las sociedades en las cuales nosotros vivimos. ¿Por qué las sociedades de hoy cada vez están más perdidas? ¿Por qué hay tanta porquería y tanta basura en la calle? Porque el pueblo de Dios, hermano, cada quien anda en lo suyo. Nadie se une, nadie sale a buscar, nadie sale a hablarle al mundo, nadie sale a decirle las cosas que tiene que decirle a la sociedad. Porque cada quien anda en su propia agenda. Y hay de aquel que se meta con mi agenda. Hay de aquel arminiano que se meta con la agenda de un calvinista o viceversa. Que entonces tendrán que enfrentar a una fiera salvaje. Eso no es de hijos de Dios, hermano. Por eso Cristo tiene que orar por estas cosas, porque Él sabe que estos problemas iban a estar presentes siempre en la iglesia y lo han estado toda la vida. Lamentablemente. Es lamentable, pero esta es la cruda realidad. ¿Podría existir un estado de unidad más perfecto que este? No creo que exista nada más perfecto que ese estado de unidad. Qué distinta que era entonces esta oración de Cristo a la que estas personas hoy hacen, donde dan órdenes al Señor, donde lo único que piden es para enriquecerse, piden solo para pura banalidad y no piden para las cosas que realmente tienen que pedir, para tener un espíritu sabio, fortalecido, lleno de la presencia de Dios, que ame a Dios, que busque la justicia, que busque la santidad, que busque la perfección. Esas son las peticiones que nosotros debemos hacer. Sí, Dios también nos permite pedir por nuestras necesidades cotidianas. Vértale, Señor, me falta una casa, no tengo una casa, ayúdame. Sí, Señor lo quiere, claro que se la puede dar. Necesito un carro también porque es un poco difícil trasladarme a mi sitio donde trabajo, llevar a los muchachos al colegio, la cuestión. El Señor no se pone bravo por eso, Él quiere darnos todos esos bienes.
pero tenemos que obrar de la forma correcta para que Dios nos bendiga. Finalmente, si algo nos deja ver con suma perfección el rol sacerdotal de Jesucristo, es esta oración, en la cual todavía procedemos en su desarrollo, en su infinito amor y compasión. Lo que se constata es a un Cristo ocupado en la ejecución de su ministerio a la perfección. No tenemos un ruego fútil, como sucede con un gran porcentaje de la cristiandad moderna. Lo que aquí vimos fue a un Jesús en el ejercicio pleno de su labor como sacerdote eterno, rogando no por tonterías o cosas superfluas, sino por lo que realmente tiene peso para el desarrollo de un espíritu fornido, de un espíritu capaz de hacer frente a los avatares de la vida. Tenemos mucho que aprender de este modelo de oración, que es sin duda la intercesión perfecta, una que va a la propia médula de los problemas que de antemano Jesús conocía que ocurrirían entre su pueblo. Por eso no estamos ante una oración gratuita. Si hay algo que regocija de manera especial el corazón de Dios, es la unidad de su pueblo. Una unidad que, como tuvimos oportunidad de explorar, debe tener como modelo la mismísima unión que existe entre el Padre y el Hijo. Estamos llamados a perseverar en esta gloriosa fe, a ser de un mismo espíritu, una misma palabra, un mismo deseo, que en última instancia debe darle toda la gloria a Dios siempre. De tal suerte que, si deseamos agradar al corazón de nuestro Padre, debemos empezar por ser uno con Él y uno con todos nuestros hermanos. Esto da gloria al que vive por los siglos de los siglos. Amén.